Bien, gloria al Señor, que Dios os bendiga en esta tarde. Pues hoy quiero tocarles nuevamente una reflexión muy distinta a la que toquemos anteriormente. En esta reflexión quiero tocarles los milagros extraordinarios de Jesús, pero milagros que son un tanto extraños para la mente que no entiende el trasfondo cultural y tradición de Israel. Miren, en el capítulo 8 del libro de San Mateo nos narra la historia de que cuando el Señor Jesús baja del monte donde había dado pues la disertación de la bienaventuranza, un leproso se le acerca y le dice de rodillas: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. El Señor se acerca y hace dos cosas: lo toca y luego le dice con la palabra: quiero, sé limpio. Luego vemos que, por ejemplo, a la hija de Jairo, pues este hombre que se la lleva a su casa, entra en la casa, habiendo despedido a la multitud, a las plañideras, y él, pues tocando a la niña de la mano, le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. El Señor Jesús nuevamente entra en la casa de Pedro y ve que la suegra de Pedro está con fiebre, estaba en cama. El Señor va, se acerca, la toma de la mano, tocándola, y la levantó. La fiebre desapareció y ella empezó a servir al Señor Jesús y a los discípulos. El Señor, vemos, hermanos queridos, que hace milagros con el poder de su palabra. Cuando aquel niño jovencito del centurión, el centurión viene ante el Señor Jesús y le dice que lo sanara y que aunque no era digno de entrar en su casa, el Señor le dice que por su palabra tu hijo ya está sano, vete en paz. Entonces vemos que el Señor Jesús ha hecho unos milagros extraordinarios, pero los milagros que quiero narrarle en esta tarde son muy distintos, muy distintos. Bueno, pues mirad, en el libro, por ejemplo, de Marcos, en el capítulo 7 y en el verso 33, se nos narra la historia, hermanos queridos, de que el Señor Jesús toca a un sordo mudo, le toca los oídos y ya resulta que él empieza a escupirle. Le escupe en los oídos, le escupe en la boca y lo sana. El Señor Jesús también vemos que en Marcos, en el capítulo 8 y en el verso 33, también da la vista a un ciego de Betsaida. Y a este ciego escupe en la tierra, hace un poquito de lodo y le unta los ojos y le dice que se marche a lavar y ve perfectamente. Pero también vemos en Juan, gloria al Señor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9 y verso 5, donde allí pues también pues hay un ciego, y a este ciego pues también le escupe y le manda que se lave al estanque de Siloé y dice que ve a los hombres como árboles. Y el Señor otra vez lo vuelve a liberar de esa atadura de ceguera. La pregunta es, ¿el Señor sanó con el poder curativo de una saliva? No, sanó por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahora, él actuó conforme a una costumbre, a una tradición que circulaba en Israel, y no solamente en esa época, esto ya viene en antaño. Había una costumbre muy antigua que cuando, por ejemplo, el patriarca tenía varios hijos y al tener varias mujeres, se ponía en disputa de qué hijo en verdad era el primogénito. Entonces, para saber con exactitud quién era el primogénito, para que luego, al fallecimiento del padre, se pudiera quedar con la hacienda y con la bendición más grande como primogénito, se hacía un método un tanto extraño para nuestra cultura, pero que para ello era algo normal. Y dentro de esta cultura de Israel se traía a un enfermo que tuviera llagas o que tuviera heridas en los brazos o en alguna parte del cuerpo, y cuando se ponía en duda de quién era el primogénito, los dos empezaban pues a escupir dentro de las heridas, y la saliva que podía sanar la herida, ese denotaba que era el primogénito, porque circulaba la creencia de que el primogénito en su saliva tenía poder curativo. De hecho, había una costumbre en Israel que cuando se iban a la guerra y alguno era herido en el campamento o en la batalla, se llevaba ese herido a la tienda de un primogénito, gloria al Señor, y el primogénito cogía un poquito de tela de araña y la untaba con saliva y luego se la ponía en la herida y lo sanaba. Esta leyenda, esta tradición cultural se había transmitido de generación en generación.
Luego resulta que cuando llega el Señor Jesús, Él dice ser el primogénito. Él dice ser el Hijo de Dios. Los fariseos y la cúpula religiosa que lo están contemplando, pues ponen en duda sus dichos. Ahora el Señor Jesús, que ha empleado muchas veces el poder de su palabra para sanar, o que ha tocado, que es lo más común y lo más correcto, para sanar, Él va a utilizar el método tradicional y cultural de Israel, porque Él había dicho anteriormente que era el primogénito, Él era el Hijo de Dios. Y ahora, para que sus dichos no quedaran solamente en dichos, tenía que haber una demostración de lo que él había dicho. Y había visto a unos enfermos, a un ciego, había visto a un sordo mudo, y emplea la saliva para hacer lodo, emplea la saliva para untarle a los oídos y en la boca, para que esta persona enferma pudiera ser sanada. Cuando la cúpula religiosa lo han visto, le preguntan al ciego y le preguntan al sordo mudo, ¿cómo ha sido? ¿Qué método utilizó? Porque él ha proferido, él ha dicho que es el Hijo de Dios. Si ahora verdaderamente él ha escupido y ha utilizado el método de primogénito, no podemos poner en duda de que lo que ha dicho es cierto. Por lo tanto, estaban interesados, investigaban, preguntándole al sordo mudo que cómo lo había hecho. Y por eso buscaban métodos o buscaba la ocasión de atentar contra el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿el Señor Jesús en verdad sanó por medio de la saliva? No. Dice, por el dedo de Dios. Porque ellos les dicen en cierta ocasión, tú por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y el Señor le contesta, ¿acaso un reino puede ser dividido? No. ¿Vale? Porque si él tiene una atadura o está poseído, como vosotros bien decís, si yo fuera el príncipe de los demonios y lo libero, estoy oponiéndome a mi propio reino. Por lo tanto, si yo hago esto, ¿qué serán de vuestros hijos? Fijaros bien, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, por el dedo de Dios. Lo que ocurre es que utilizó un método tradicional para hacerles ver que él era el Hijo unigénito de Dios. Hermanos míos, es la tradición. No podemos encasillarnos solamente en aplicaciones personales, en aplicar, hermanos míos, a unas ideas preconcebidas, porque le hemos estado oyendo durante mucho tiempo y la hemos dado por válida. Hay que investigar el texto y el contexto histórico y tradicional. Dentro del contexto histórico y cultural nos encontramos que la saliva en Israel tenía mucha importancia, mucha, a tal punto que cuando en Israel, sobre todo en tiempos antiguos, en la época patriarcal, cuando, por ejemplo, un matrimonio que estaba casado y el marido que había fallecido, la mujer que quedaba viuda, el hermano mayor o el próximo hermano, el hermano siguiente, podía tomarla como mujer, podía redimirla, gloria al Señor. Pero si él rehusaba redimirla, la mujer lo que hacía era un gesto, era escupirle en la cara públicamente, y en ese escupido era un desprecio, dando a entender, tú no quieres redimir y tienes la saliva mía. ¿Vale? La saliva se utilizaba por muchos métodos, hermanos míos, con muchas ¿cómo decirle yo? Tenía muchas definiciones, tanto positivas como negativas. Y dentro de la parte positiva era esta, donde se creía que la saliva del primogénito tenía poderes curativos. Gloria al Señor. Pues esta es la reflexión, hermanos queridos. Ahora podéis entender por qué motivo el Señor Jesús utilizó la saliva para hacer ciertos milagros. Lo hizo por medio del Espíritu Santo, pero utilizó la parte tradicional y cultural de Israel. Un saludo y que Dios os bendiga mucho.